llama el temario, lo tenemos aquí. Y el temario lo hemos dividido en estos 4 puntos, la parte un poco teórica, y estos 2 ya es lo que es muy rápido y eso es más bien práctico, ¿no? En la parte teórica, solamente que yo quiero dejar un poco los conceptos, nada más, vamos a ver muy poquito. Pero esta parte de aquí también son conceptos, y estos 2 puntos. El fenómeno tumoral, que eso sí que vamos a ver muy importante, porque ahí hemos hecho algo muy interesante. Lo primero que vamos a ver es los conceptos que es la intención. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la intención? La intención es muy importante que nosotros sepamos que cuando trabajamos en este tipo de detecciones, tanto en la parte de detección con los pies, con las manos, con lo que sea, tenemos que tener claro qué es lo que es la intención. ¿Ya? Si no funciona absolutamente nada, porque si la mente, esto como es, usamos la mente en la parte cuántica, la hablaremos después, necesitamos saber qué es lo que es la intención. Y la intención se define como un pensamiento enfocado para realizar una acción determinada y es capaz de producir una energía suficiente, potente para alterar la realidad física, afectando los objetos inanimados. Es decir, la intención afecta a un tercero. De hecho, en la parte cuántica se habla de lo mismo, o sea que no es lo mismo, por ejemplo, que yo esté aquí con vosotros o que haya una persona. El hecho de que haya ustedes me está afectando a mí, yo estoy afectando a ustedes. Nosotros la intención está presente en todo. La intención no es algo que la persona hace, sino es una fuerza que existe en el universo como un campo de energía invisible. ¿Ya? Y si emplea la intención, se abren gran fuerza imaginable, facultades que hasta en ese momento no están durmiendo. Y si descubre que es una persona mucho mejor, lo que jamás te hayan considerado. O sea, la intención está, y luego dice, la intención está en todas las formas de vida, un rosal, una montaña, un kilo. O sea, todo lo que nosotros vemos tiene una intención. En la parte humana, una uña, las células tienen una intención de ser uña y no otra cosa. La sangre tiene la intención de ser sangre y no ser otra cosa. O sea, en cada un rosal está la intención, por lo tanto nosotros, en cada elemento que vemos en la naturaleza, pues tiene una intención. ¿Ya? Y nosotros afectamos eso, nuestra intención afecta el tercero. ¿Esto lo vamos a tener en apuntes o lo fotografamos? Sí, no, lo vamos a tener en apuntes. Sí. Déjame decir, con respecto justamente a lo que decía de la intención, que en el WhatsApp había algunas consultas. Uno cuando comienza a estar, primero tiene que tener la intención, ser totalmente libre. Una vez que uno tiene la intención, viene después el testar. Entonces una vez que uno logra conectar es que la intención pasa por el testado y va a la otra persona o al que está testando. Al producirse eso, ya cuando nosotros preguntamos por el nombre, la nacionalidad o el país y tenemos la afirmación, estamos en contacto. O sea, la intención ha pasado por el número de IP de la persona que estamos testando y se produce la comunicación. O sea, hay envío de mensaje y devolución del mensaje. Ahí está la intención, cuando estamos totalmente claros. Si no logramos conectar, quiere decir que la intención, algo ha pasado. Tenemos que nuevamente, se puede decir, hacer un break, salir a dar una vuelta y nuevamente empezar de cero. Es más o menos que queda. Claro, Yo quería también comentar una cosa, porque lo de la intención, no sé si aquí hay alguien que hace técnica cráneo-sacral, pero se trabaja con la intención. Y entonces, eso que estamos hablando me parece un concepto, cuando tú lo trabajas con tus manos, aunque tú tus manos las tengas quietas para liberar, por ejemplo, unos temporales, sabes que el movimiento y tú le pones esa intención y realmente empiezan a hacer así los temporales, todo lo que son membranas craneales, todo el tejido blando, empieza a ver cómo realmente hace ese movimiento, con lo cual es que ahí experimentas perfectamente en una forma totalmente experimental en tus manos cómo se siente eso. Y solo con la intención se trabaja, con la intención y la escucha. Algo que me enseñó Lola, que yo lo he aprendido, que todo esto estamos aprendiendo, así como no otras cosas que aprendí a Lola, que me pasó una botellita que son para intención. Entonces, a raíz de eso, yo dije, si esto trae una intención, porque ya se la ha cargado una persona, a lo mejor yo también puedo dar intención. Y coloqué 2 botellas de agua, ¿ya? Y
testando pregunté, ¿tiene energía de 1 a 10? Empezó a 10, 9, 8, 0, no tenía energía. Y esta otra 0. Por lo tanto yo me concentré y dije, quiero esto como experimento y empecé a hacerlo. Agua. Empecé a darle energía y yo quiero que esta energía tenga valor 10, el máximo. Quiero con toda mi intención, mi devoción, mi don que yo me he dado a Dios, quiero darle 10. Después terminó y preguntó, ¿qué energía tiene esto? Me sale 10. ¿Qué energía tiene esto? 0. Y eso, van a creer que es un milagro, se lo he dado a mis gallinas, que tengo un gallinero pequeñito con 4 gallinas. Tenía 6 gallinas. Y en el otro tengo 12. A estas otras 12 le di agua normal y a esta otra le di agua con energía. En esta época, las gallinas bajan la producción a un 50%. Yo tengo una gallina, tengo 700 gallinas, pero esta las tengo apartadas por un especial. Bueno, ¿qué pasó? Que estas gallinas, que yo las tengo con el agua que le di energía, colocan todos los días huevos, todas están colocando huevos. Y estas otras 12 colocan 2, 1 y a veces un día no ponen nada. Solamente con la intención. Entonces, ¿qué hago? Sigo experimentando, quiero ver en unas 2 semanas que está ocurriendo. El valor de la intención, como digo, se puede hacer. Ahora, ¿qué pasaría si esa agua que uno le coloca esa intención puede pasarla a uno mismo? Porque esa intención es positiva. Ustedes saben que al beber el agua se ramifica en todo el cuerpo, porque todo el cuerpo necesita así. Eso se dice en los alimentos. Son 60% agua, que digamos... Entonces los alimentos se generan. Bajo el concepto de la intención, yo lo que también veo que es lo que tú dices, que tenemos que procurar de dejar la mente en blanco, porque si no podemos interferir con nuestra intención. Exactamente. Porque si tú realmente sientes o crees que al paciente le pasa esto o aquello, por esto o por lo otro, sales... Ya estamos claros. Pero pues ahí ya estamos. Yo creo que lo importante es conseguir, o sea, sabemos que la intención funciona y precisamente porque lo sabemos es cuando tenemos que intentar no poner nuestra intención. Exactamente. Yo pienso que cuando vosotros estáis con los pies, no os fijéis en los zapatos, en los tacos. O sea, pensar en la pregunta que estáis haciendo, a quién se la estáis haciendo y veis el resultado de los pies. Pero no veis los pies. O lo mismo cuando hacéis con las manos, no por el mismo lado, no veis los dedos, sino que mirad más allá, más profundo, es decir, lo que vosotros estáis preguntando y como respuesta. Es como cuando hay un semáforo. Cuando hay un semáforo, tú lo que estás esperando el rojo y el verde, cuando estás mirando el semáforo, cómo está el bordecito, está bien, si el de leer, no de leer. ¿Me entiendes? Estás mirando más allá, estás pensando una cosa y estás mirando aquí lo mismo. Entonces, vamos a seguir con el tema. Sabemos que la intención es muy importante y dice, todo este universo es un movimiento de energía y tú eres un sistema de energía compuesto por solo huesos, fluidos, células y cada célula tuya existe intención, lo que comentábamos recién. No es posible obtener resultados satisfactorios si no actuamos con la intención en el campo de la codificación energética. La intención está presente en todo. Si de hecho vamos a ver una persona y nosotros queremos que esa persona se sane, tenemos que tener la intención de que sane. Si no tenemos la intención y estamos pensando en nuestro problema, pues no vamos a tener muchos resultados positivos. Queremos que la persona se equilibre y esa persona como resultado del equilibrio energético tenga una sanación. Pero tenemos que tener la intención de que esa persona se equilibre. Y cuando medimos, tenemos que tener la intención de la pregunta que estamos haciendo. O sea, si no ponemos esa parte, no hacemos nada. Los seres humanos son receptores y emisores de señales cuánticas. La intención dirigida se presenta como energía eléctrica y magnética y se produce un flujo ordenado de fotones. Cuando hay intención, dice que hay un ordenamiento, hay un equilibrio. Cuando no hay intención, hay un desequilibrio. Bueno, este hombre, vosotros ya viste los vídeos ahí en el Rodeo de Puerto hizo un experimento bastante interesante donde él toma gotitas de agua de Japón, de un río, por lo visto, y los congela 3 horas en un congelador y después ve que esas gotas son gotas de agua. Esas gotas de agua después van creciendo y van creciendo de forma equilibrada y ordenada y muy bonito. Se llama los cristales, con un lente, entonces, y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, en este caso, a una gota le puso unos lecheros de odio y a otro le puso un lechero de amor, o a su vez, y el agua experimenta un cambio, hay bastantes vídeos del tema,
Y podemos... no tenemos... Vamos a seguir con internet. Podemos ver un vídeo. El mismo vídeo en realidad que había en internet, eso lo han visto todos. Hay un vídeo muy interesante. Conocido como en internet hay mucho, y él hay unos vídeos, ¿no? Cada uno desarrolla diferentes intenciones y la forma que va encontrando son... Es importante que vamos a hablar un poquito de esto, de la física cuántica desde el punto de vista de la descodificación. Otro concepto que creo que os manejéis más o menos, la física cuántica dice que no es un... decía que la verdad que lo sabemos un poco cuánto, porque en realidad es un poco compleja, ¿eh? Pero nosotros vamos a ver de forma muy sencilla. Primero voy a hablar de este hombre, en realidad es un oncólogo, o es médico, oncólogo y es experto en física nuclear, donde en realidad maneja unos conceptos que son los que manejamos nosotros en realidad. Dice, somos básicamente vacíos y que el universo está reflejado en cada una de nuestras células, en nuestros cuerpos interactúan en nuestro universo. La totalidad del mundo físico, considerando el cuerpo son átomos, y está compuesto por protones, eso lo sabemos todos, y al igual que el sistema solar, hay una enorme distancia que separa los electrones, es decir, que dice que normalmente nosotros somos vacíos, tenemos los átomos y los electrones, y la distancia que hay entre ellos dos es nada. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros vemos algo físico como un dedo, no es que sea físico, es una serie, la velocidad que lleva, el movimiento molecular, hace que da la sensación de físico, pero no es físico. Por lo tanto, si nosotros todo el cuerpo humano lo agrupáramos, a lo mejor nos quedaría más juntáramos los átomos con los electrones, nos quedaría menos de un granito de arroz. Porque en realidad nosotros damos la sensación de que tenemos cuerpo, sensación, pero es por la intención de que estos átomos y estos están en un programa con una intención y dan la sensación de que somos huesos, que somos carne. Evidentemente se ha descubierto que en el interior de los átomos existen otras partículas subatómicas formadas por pequeñas cuerdas de energía que vibran, y la teoría de cuerdas, el tema de Lucera, el tema de la teoría de cuerdas, que en realidad lo único que la teoría de cuerdas nos habla, que dice que en este espacio vacío, que nosotros vemos que parece que no hubiera nada, sí hay algo. ¿Ya? Dice que a ellos le llaman, nosotros le llamamos campo, ellos le llaman como un sistema de cuerdas, donde están entrelazados y existe una información. Todo este sistema que tiene la Lucera es para demostrar esto, la teoría de cuerdas, que es una teoría que recibió un premio, Nobel, tal y cual, para demostrar que realmente existe algo, existe una conexión. Nosotros ya lo sabemos, nosotros cuando usamos todas estas cosas, sabemos que sí existe, si no sería posible. Ya lo dijo el mundo físico no es sino una manifestación del mundo inmaterial, o sea que como que el mundo físico no es más que una representación de lo que nosotros pensamos y somos. No es tan como nosotros creemos. Y la epigenética nos dice que el ADN de las células se adapta al entorno bioquímico social, electromagnético. Es decir, la epigenética nos muestra que lo que hacemos nosotros nacemos con un ADN básico, que es nuestra estructura de los ojos, la cabeza, la altura, pero también tenemos 70-80% de ADN que ese se modifica con el tiempo, que a su vez va variando. Y es lo que también, donde tenemos las emociones con vida que se transfieren a nuestras generaciones. O sea, las generaciones que vienen de nosotros, o nuestros abuelos, que nos transmitieron a nuestras generaciones, es porque había un ADN que almacena cierta información y nos transmite a nosotros. Ese ADN es modificable. De hecho, todos los días nosotros estamos modificando nuestro ADN. ¿Ya? Si cada experiencia que tenemos vamos modificando nuestro ADN, es como el 70 o 80%. Los rusos descubrieron que el ADN no es otra cosa que comunicación, que más que nada es comunicación. De hecho, cuando nosotros hacemos aquí nuestro experimento con el testaje, todo eso es comunicación, ahí sí todo es higiene. Bueno, en fin, este hombre también dice que vemos nuestra piel, lo que comentábamos con los sólidos, pero en realidad no es algo sólido. Toda la materia se compone de energía que vibra, todo vibra, o sea, las malas vibraciones, las buenas vibraciones, todo hay una resonancia. Aparece el concepto de resonancia,
¿ya? La resonancia es clave, ¿ya? La resonancia en la parte eléctrica, que no soy ingeniero en electrónica, pues todavía la resonancia la hemos usado. De hecho, los receptores, todo, las radios, todos son resonancia para sintonizar las frecuencias, todo. Es un concepto muy útil que se usa. Pero los cuerpos también hay resonancia en la parte humana, o sea, la mala vibración resuena una frecuencia, las buenas vibraciones tienen otra frecuencia y cuando se juntan empiezan a vibrar. De hecho, el concepto de resonancia se usa en ingeniería, se usa mucho, y en este tipo de cosas también. O sea, hay una resonancia, todos los materiales tienen resonancia, tienen una frecuencia. Digamos, el tema acústico, los cristales tienen una resonancia, el cemento tiene otra resonancia, nosotros tenemos otra resonancia. Y lo que se trata, por ejemplo, cuando yo hago estudio acústico, de que no echen en resonancia dos cuerpos de la misma frecuencia. Porque cuando echan en resonancia, para la parte de estructura es malo. ¿Por qué? Porque se empieza a temblar. Para nosotros, aprovechamos esa resonancia, bien o mal, porque si una persona tiene malas vibraciones, hay un mal problema, pero si hay algo bueno, pues aprovechamos esa energía. El concepto es que todos los cuerpos tienen resonancia, todos. Bueno, esto no es nuevo, lo que estamos hablando nosotros y lo que estamos haciendo nosotros, en realidad esto se descubrió ya por el año 1900, 1920, ¿ya? Donde Max Planck descubre lo que es la física cuántica, ¿ya? Y él lo descubre a través de la chamita de los carbones, donde sale la chispa y se empieza a preguntar por qué cambian de color cuando hay fuego, cuando hay un cambio de color, por qué se produce ese cambio de color. Bueno, ahí empieza a desarrollarse el primer concepto, ¿ya? Está el otro padre, digamos, de la Schrödinger, que es un creador más o menos que tiene un desarrollo de la fórmula de la física cuántica. La física cuántica hay mucha gente que no la entiende o no la quiere entender, pero realmente todos los móviles, todos usan hoy día conceptos de física cuántica. Un láser usa conceptos de física cuántica, los mismos LED que ahora son de iluminación usan un concepto de física cuántica. ¿Y qué significa eso? Significa, y lo vamos a ver ahora, unos conceptos que yo les voy a decir. Bueno, vamos a ver. Primero tenemos la mecánica o física cuántica. Usted tiene algo sólido, lo van abriendo, lo van desmenuzando, llegan a una parte donde están los electrones, los núcleos, y luego en esta zona, en la zona muy pequeñita donde están a nivel de átomos, esos átomos tienen un comportamiento diferente a la física clásica, ¿ya? Que no se comportan como la física clásica, que nosotros tenemos una moneda, la tiramos al suelo, hay una gravedad, hay un G, hay una distancia, hay un tiempo. Esa es la física clásica. Aquí esto se comporta diferente. Por lo tanto, Albert Einstein nunca lo entendió porque no lo entendía. Porque a él le gustaba el tema de la física clásica, ¿ya? Bueno, esto en aquella época, en el año 1920, más o menos en esa fecha, cuando estaba en el 30 y tanto, el 20, pues descubren esto. Que esto es la base de un concepto muy, muy importante. Yo te lo pongo acá porque es muy importante. Resulta que nosotros aquí en la primera tenemos un cañón que dispara electrones. Ese cañón, al disparar electrones, si nosotros le ponemos dos rendijas, dos rayitas, por donde pasan por la rendija y forman atrás un telón y va impactando, ¿ya? Pero luego, ¿qué pasa? Cuando nosotros apagamos la luz y eso que está en oscura, se comporta de otra forma. Entonces ahí se comporta en tipo onda. Se comporta de esta forma de acá y va generando lo que se llama el patrón de interferencia. Significa, para llevarlo a nuestro campo, significa que cuando nosotros tenemos los ojos abiertos, estamos en modo partícula. Y cuando tenemos los ojos cerrados, estamos en forma onda. Cuando nosotros estamos con los ojos abiertos, mi vista no traspasa la pared. Es lo mismo que pasa aquí. Estamos en este modo y no traspasamos. Solamente si yo tengo una ventana puedo ver lo que hay al fondo, que sería mi rendija. Pero si yo cierro los ojos, paso a modo onda y sí puedo ver lo que hay más, por lo menos proyectar mi energía hacia allá. Esa es la otra. Aquí la conclusión, esto se llamó patrón de interferencia y esto a través de los años, desde ese año hasta la fecha, todavía existen muchas realmente impactantes, ¿ya? Es realmente impactante esto. Me gustaría explicárselo, traje aquí una cosita para explicárselo. A ver si lo entendemos porque es muy importante. Resulta que, esto es un cañón
que dispara electrones, ¿vale? Dispara electrones. Este cañón entra por las rendijas, por una balita, por una rendija, ¿ya? Entonces, este cañón va a pasar lo siguiente, dispara un electrón y hay dos rendijas. Cuando estamos en oscuridad hay dos rendijas. Y ese electrón se abre, pero es el mismo electrón que pasa por los dos a la vez. Entonces, eso es lo increíble. Por ejemplo, aquí dispara el electrón, entra por una rendija, pero aquí el electrón aislado parte como una partícula, parte uno solo, se proyecta como una bala, pero cuando va a entrar por la rendija, se separa en dos. Pero no en dos, es el mismo. Esa es la increíble. Está desdoblado. Desdoblado. Exacto. ¿Ya? Y es decir, por eso, cuando nosotros tenemos las luces, los LED y todas estas luces de la misma pantalla, un mismo electrón está en varias veces a la vez. Es decir, este electrón entró por las dos rendijas, chocó por la pared y entró solo. O sea, hace todas las posibilidades en el momento. ¿Entiendes? Va así, se abre así, y increíble después que son dos, parece que son dos, pero es el mismo, vuelve a chocar consigo mismo y vuelve a chocar con los mismos. Es decir, eso fue increíble, hasta la fecha cuesta entenderlo, pero eso los cambia totalmente en los paradigmas de la física clásica. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que esto en realidad es lo que nosotros usamos, ¿eh? Es lo que se le llama el tema del doblamiento o la partícula superpuesta. ¿Ya? Interfiere consigo misma, ¿no? Yo le decía que esta partícula ahora se choca, entra por las dos rendijas, después choca y al final produce lo que se llama el patrón de interferencia. Pero ¿qué pasa? Cuando hay alguien que está mirando la situación, pues ya no se comporta igual. Cuando hay alguien que mira, que quiere ver por qué ese electrón se para, pues ya el electrón se comporta como partícula, como si fuera una pelota de esta. Pero cuando cerramos los ojos, cuando no hay luz, se comporta. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos dos personas aquí y están entrelazadas entre ellos mismos, sus cerebros están entrelazados entre ellos mismos, los cerebros, nosotros como no tenemos acceso al cerebro, están trabajando en forma cuántica. Pero los pies estamos trabajando en forma partícula, porque estamos viendo los pies cómo se mueven. Pero los cerebros, digamos, eso está enganchado en lo que se llama el entrelazamiento cuántico. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos un caso típico, un hombre va caminando, pues se ve que está siendo observado por una mujer, ¿ya? Y en vez de pierde el control, aunque físicamente muchas veces no lo haya visto, este hombre no haya visto a la mujer, pero el subconsciente sí se da cuenta que existe. Por lo tanto, se le va y en vez de abrir la puerta, choca. Es cuando estamos haciendo algo y muchas veces sabemos, hay una información y nos cambia nuestra trayectoria. Es lo mismo, pasamos de un modo a otro modo y cuando pasa ese modo se produce lo que se llama el colapso. Este es el patrón de interferencia, el famoso patrón de interferencia. Esta foto no es mía, pero yo la hice la otra vez en mi casa, con un láser, puse dos rendijas y se veía este patrón de interferencia. Lo pueden hacer con un láser, su chilito y una luz, lo hacen dos rayitas y se ve el patrón de interferencia, es decir, funciona perfectamente. ¿Ya? Y ese es el concepto básico de cómo es posible que un electrón esté en muchas partes a la vez. Ese es el concepto. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros tenemos el tema de las luces, con uno de los electrones que emite el LED, ese electrón, como está en forma cuántica, es decir, los saltos que se producen son saltos cuánticos. Los saltos cuánticos son como igual que el Sol cuando va a los planetas, pero las distancias entre los cuantos son todas iguales. ¿Ah? Y aquí dice que el efecto túnel, solo partículas pequeñas. Es el efecto túnel a nivel cuántico, las partículas tienen una probabilidad significativa de atravesar barreras de potencial. Es decir, cuando las partículas son muy pesadas, es decir, porque cuando yo miro para allá o quiero pasar por ahí, no puedo porque me choco con la pared y me estrello, ¿no? Pero sí, cuando mi mente, que son más partículas muy pequeñitas, sí puede atravesar las paredes, sí puedo pensar a lo mejor en una familia, puedo pensar en cualquier momento. Es decir, además que esto es muy importante porque nuestro cuerpo, ahora lo llaman a lo nuestro cuerpo todo es cuántico, todo. Sentimiento, amor, odio, ¿dónde está ubicado el odio? ¿Cuánto es el amor? ¿Cuánto es los celos? Todos esos sentimientos y todas las enfermedades son todas cuánticas. ¿Ah? La vibración. Pero todo lo que nosotros somos, por eso muchas veces, y aquí tiene el tema,
Por ejemplo, un resfriado es una enfermedad cuántica. ¿Ya? ¿Por qué en nuestro cuerpo la parte química hay veces que la funciona, otras veces que no la funciona, o el microbio? Claro, porque estamos tratando de ver un problema cuántico, tratando de verlo en forma de partícula, ¿no? Y está en un modo cuántico. Por eso el cáncer no es posible encontrar la solución porque estamos tratándolo en forma de partícula y no en forma cuántica. Si las soluciones que nosotros le proyectamos son cuánticas, o sea, no es un concepto de que tú puedas ver. De hecho, cuando tú ves, altera el entrelazamiento cuántico significa que pueden haber en un mundo dos, puede ser por ejemplo dos personas o dos electrones, ¿ya? Y cuando este se mueve así, este otro se mueve así. Este se mueve a la derecha, este otro se mueve a la derecha. ¿Sí? Los dos al mismo tiempo. Ese se llama el entrelazamiento cuántico. ¿Ya? Significa que antes eran uno solo y los separan, a través eléctricamente los separan, los dejan a la distancia que puede ser de un lado a otro mundo, y los dos funcionan, pero no hay un tiempo no es como si fuera que este se mueve a la derecha y le manda una información a este otro para que se mueva a la derecha, no, son los dos al mismo tiempo. Ese es el cerebro. ¿Eh? Entonces, este principio, que ha parecido como muy hace unos años atrás, que todavía mucha gente como que no lo cree, cómo puede haber dos cosas que se pueden al mismo tiempo y sincronizar, pues se usa ya en aplicaciones, se usa para, bueno, al principio Einstein lo denominó acción fantasmal a distancia, porque Einstein jamás creyó en esto, o sea, jamás, hoy en día somos conscientes de que esto lo hacemos, existen, hay equipos computadores en esto, lo veremos ahora, pero Einstein totalmente estaba equivocado. Él pensaba que esto, como no lo entendía, porque en realidad cuesta mucho entenderlo, porque el comportamiento está en todos lados a la vez. No es un comportamiento, por ejemplo, si yo tiro esto hacia abajo, esto tiene una gravedad, hay un tiempo, hay una forma. ¿Sí? Pero esto no. Esto, la pelota, si yo la tiro hacia atrás, puede caer en cualquier parte. Puede llegar ahí, una millón de posibilidades. Nada. Entonces, es un concepto totalmente diferente. Entonces, la física cuántica cambia todo. Y bueno, en principio, el entrelazamiento cuántico, que es lo que me interesa a mí, tiene un lugar cuando las dos partículas están tan profundamente vinculadas que comparten la misma existencia. Nosotros, ¿por qué podemos, dos personas que estén aquí, sincronizar el entrelazamiento cuántico? ¿Por qué? Porque provenimos del mismo origen, tenemos el mismo origen. ¿Ya? Compartimos el mismo origen con los animales, compartimos el mismo origen con todos los seres vivos, somos todos de una sola, de una unidad. Por eso es posible que lo podamos entrelazar, si no, no sería posible. Ya vimos la otra vez que cuando los poníamos acá, los poníamos el imán, hacíamos el entrelazamiento cuántico, porque yo pongo el imán y la energía y la otra persona reacciona a esa acción. ¿Ya? La matemática implica, bueno, eso. Bueno, aquí vamos a ver, por ejemplo, estos son experimentos que han hecho en una ciudad con spin. Esto es un spin, le llaman un spin, es un átomo, ¿ya? Que mediante imanes que lo accionan a través de estas moléculas, le hacen cambiar le hacen cambiar el movimiento. Es decir, tú lo puedes girar en 90 grados, en 180 grados. Entonces, los primeros experimentos eran que estos spines se movían aquí 90 grados y este otro se movía 90 grados. Este se movía 180 y la distancia que había aquí y aquí eran unos kilómetros. ¿Ya? Pero como les digo, lo vuelvo a decir, no es que uno se mueva y le manda una información, sino que todos los dos a la misma distancia. Entonces eso es increíble. ¿Ya? Podrían, en teoría, haber un universo y podrían haber dos espines, dos manzanas, y estos dos espines se moverían así, los dos al mismo tiempo, porque no hay una línea dimensional que los limite. ¿Ya? Se habla también, por ejemplo, cuando una persona piensa en otro, o sea, que usted puede estar en la otra parte del mundo, y se produce ese lo mismo, porque somos cuánticos los dos, entonces al producirse ese efecto, se produce que uno piensa en una persona, la otra persona tiende a pensar en la misma. Y ya estos físicos, ya los récords mundiales, dicen que en agosto de 2016 China puso en órbita el primer satélite de comunicaciones cuántico. Se publica, envió dos fotones entrelazados a dos, o sea, de aquí del satélite agarró dos electrones que estaban unidos ya y los mandó a diferentes partes.
en diferentes partes del mundo. Por lo tanto, cuando este se mueve, este otro se mueve. Este se mueve para acá, este se mueve para allá. Siempre tiene el mismo movimiento, uno con uno. ¿Ya? Y la distancia que hay entre este punto y este punto son cerca de muchos kilómetros. ¿Ya? Yo no sé si me la tenía, pero habla ahí de España tenía 146 kilómetros, entre las Islas Canarias, usando fibra óptica se han logrado 600 kilómetros, pero esta gente ya logró una distancia ya increíble. ¿Ya? O sea que el fenómeno cuántico, el desplazamiento es una realidad, hoy en día es una realidad, ¿no? No es algo, luego nosotros lo vemos aquí de forma muy sencilla y se comporta igual. ¿Ya? Los ordenadores cuánticos ya existen. Mira, aquí hay un hombre con un ordenador cuántico, ¿ya? Y el concepto que usa el ordenador cuántico ya no usa lo que un ordenador normal usa el concepto de binario, ¿no? Una lectura binaria de un 1 o un 0. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que yo cuando pregunto algo, el ordenador siempre es a base de 1 y 0. El ordenador no entiende otra cosa más. No entiende palabras, el A suponte son ciertos caracteres, la B son ciertos caracteres, no 8 bits. Y bueno, y eso es lo que hay hoy en día. Pero un ordenador cuántico ya no trabaja con 1 y 0, trabaja con qubit. Y el qubit es un concepto de que es 1 y 0 a la vez. No es 1 o 0. O sea, no estoy, como decía Schrödinger, no estoy ni vivo ni muerto. No sé si han escuchado el gato de Schrödinger cuando que hay un gato que querían saber si estaba. Decían, bueno, ¿cómo puede entenderse que esto, algo puede ser 1 o puede estar muerto el gato o vivo el gato? Entonces metían un gato en un recinto, en un cajón, le ponían un gas letal, pero ese gas era activado por un fotón. Entonces el fotón si pasaba, se moría el gato, si no pasaba, no se moría el gato. Entonces decía que cuando abrían querían demostrar que cuando abrían la puerta, el gato podía estar vivo y muerto a la vez. Bueno, eso en la teoría cuántica sí, pero el gato es muy grande, así que el gato ya no es así. Pero, resumiendo, los qubits, ¿ya? Un ordenador normal, de lo bueno, tiene hoy día 64 bits. ¿Ya? Un qubit, cuando lleguen solamente a 50 qubits, tendrá un ordenador cuántico de esto, será más potente que todos los ordenadores juntos que existen a nivel mundial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque imagínense que un ordenador de estos cuánticos, yo pregunte, quiero saber el DNI de todos los habitantes del mundo, los 2.000 millones, me lo da así, en un par de segundos, un segundo, me lo da. Un ordenador normal no haría eso. Un ordenador daría, vamos a revisar los que están en España, vamos a ver los 40 millones españoles, vamos, 1, 2, 3, 4, 40, ahora lo pasamos a Italia, y cuando termine el último país, va a decir, pues ahí está el hombre, que anda buscando. Una vez, puede hacer miles de operaciones en el momento. Por lo tanto, no hace la búsqueda tradicional, ¿ya? De los ordenadores, de la estructura. No es que vaya a dirección en memoria, saca datos, no. Directamente busca la información. Ahora, estos qubits son muy delicados porque tienen que estar a baja temperatura, no es como el ordenador normal. Esto jamás va a llegar a un ordenador como de casa, yo creo que jamás, pienso. O sea, de hecho, son muy peligrosos también, son muy buenos, pero también puede ser al fondo un poco peligroso porque aquí está todo lo que nosotros, todo lo que no se ha descubierto está aquí. Es decir, tú puedes probar un fármaco y probar las millones de combinaciones. Y con millones de combinaciones pues, se puede sacar la combinación perfecta que tú quieres. En el fondo, nosotros usamos el concepto de esto porque es como decir, buscamos una hoja en un pajar. ¿Ya? Cuánticamente se puede hacer. ¿Ya? O sea, nosotros de hecho podemos buscar, para rato leeremos, es como buscar una hoja en un pajar. Entonces, ¿cómo lo busca una hoja en un pajar? Pues le preguntamos a nuestra mente que es cuántica, la persona de la cuántica nos da la información. ¿Ya? Esto van a trabajar de la misma forma. Y con eso terminamos un poco lo que es esos dos conceptos. Yo quería que vieran los vídeos, pero no es nada. El otro me gustaba que lo vieran. Bueno, el biomagnetismo. Habíamos visto que el biomagnetismo para nosotros lo usamos como una herramienta clave que lo hemos puesto aquí en esta charla, porque nosotros lo apoyamos mucho en el biomagnetismo. Cuando andamos un poco perdidos en el tema de que hay una persona que nos viene acá y nos dice me duele aquí, pero me duele acá, pero cuando me muevo como así me duele aquí. Entonces ya no hay un problema como digamos puntual, digamos me duele el corazón, me duele el hígado, me duele el brazo. No, hay una serie de problemas. Entonces nosotros
usamos esta herramienta, usamos el biomagnetismo, como para dilucidar un poco dónde está el tema. ¿Ya? El biomagnetismo lo descubrió Isaac Joyce, este hombre mexicano, lo descubrió en la década de 1988 y la técnica terapéutica busca el equilibrio del cuerpo a través de imanes sobre 1000 grados. Descubrió el biomagnetismo energético con miles de personas tratadas. Bueno, este hombre en realidad el biomagnetismo nosotros lo dimos en dos partes. La primera parte que es el rastreo, que es lo que la primera parte, que es la búsqueda de la enfermedad. Y la segunda parte son la impactación de imanes, que es la reparación. ¿Ya? Nosotros nos quedamos con la primera parte, porque la segunda no funciona, pero como no es fiable en todas sus facetas, para nosotros, para la gente sí, no, para nosotros no, usamos la primera porque la primera sí que confiamos en ella, ¿ya? Y eso es la búsqueda de la enfermedad. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Pues en la actualidad, en lo que hay hoy en día, hay 1.219 pares biomagnéticos y 21.968 síntomas, prácticamente todos los síntomas de las personas que existen, o sea, todo lo que el ser humano tiene, ¿no? Todas las enfermedades, virus, bacterias, todo lo que tiene. ¿Ya? Entonces este hombre, con el tema este de los imanes, pues nos da un par de biomagnéticos, por ejemplo, parietal izquierdo, ojo izquierdo, por ejemplo, ¿ya? Y nos da dónde están ubicados y qué podría hacer. ¿Ah? ¿Qué podría hacer? ¿Ah? Entonces nosotros, como herramienta, lo usaremos aquí, enseñaremos cómo usar el biomagnetismo, como lo usamos nosotros. La verdad es que pueden profundizar e ir más allá, pero nosotros lo usamos como herramienta de corroboración. Por ejemplo, hay veces que me dice una persona, tengo Alzheimer, ¿ya? Y yo quiero saber si realmente tiene Alzheimer o no es demencia senil, porque andan muy parecidas las cosas por ahí mismo, ¿no? Entonces, con esto es muy fácil porque tú vas a los pares biomagnéticos de Alzheimer, verificas que realmente es Alzheimer, ¿ya? Y luego te da una información de primera mano, ¿sabes? Y no sería Sí, preguntar si es Alzheimer o demencia senil. También. Pero eso es lo primero que hacemos nosotros desde este punto de vista. Lo hacemos. Pero yo siempre, a veces, mi primo no entra mucho en el biomagnetismo, pero yo sí entro más en el biomagnetismo. ¿Por qué? Porque le da de hecho, confianza. De hecho, cuando yo desconecto la emoción principal de Alzheimer, se desconectan los pares biomagnéticos. Y todo lo que hace usted aquí, cuando usted, por ejemplo, tiene alguien que tiene un dolor de cabeza, tiene unos ciertos pares de biomagnéticos, 100 o tal cual. Entonces, yo voy y desconecto las emociones y se desconectan inmediatamente los pares. Claro, lo que hacemos nosotros está sobre el nivel de los pares, pero como para revisar de vez en cuando y cuando, sobre todo para buscar cosas raras. Yo lo uso mucho porque hay gente que no sabe lo que tiene, pero sí tiene una molestia cada 2 semanas en una parte, pero no siempre me dice que aquí, pero después se va. Y tú vas con este sistema y puedes encontrar los problemas. ¿Ya? Hay muchas cosas que son muy interesantes. Además que piensa que esta técnica ya lleva como 20 años en la calle, ¿sabes? Entonces ya va por los 12.000 y tantos, 21.000 y tantos síntomas, o sea que tiene muchísimos síntomas. Yo trabajo con este programa, y te lo quiero mostrar un poco. Este programa está aquí, primero tiene un programa rápido de búsqueda, o sea, para buscar algo rápido. Una persona que viene aquí, la buscamos los que tiene un desequilibrio. Después tiene el primer rastreo, ya. Después tiene los reservorios ellos le llaman, también lo llama Hammond, que también considera que nuestro cuerpo tiene virus, bacterias, hongos, los tiene ya incorporados, ¿no? Que hay que estar del otro lado, ya los tenemos los virus, la tuberculosis, los tenemos todos. Pues aquí hay unos reservorios, unas ubicaciones, y donde están todas esas ubicaciones. Entonces vamos a partir por lo primero, hay un programa rápido. Yo por ejemplo voy aquí. Este es un programa rápido que viene bien. Ellos lo usan mucho, hay gente que lo usa, por ejemplo dice, mira, si tú vienes un poco mal, te pones estos pares, pues lo definen como complejo A, complejo B,
el cuerpo humano dice, te ponen estos pares 10 minutos, te ponen otros pares y al final logran la persona salga más o menos equilibrada. Son diferentes técnicas, ¿ya? Yo eso no lo uso, pero este de los reservorios sí que me interesa. ¿Ya? Aquí está el numerado del 1 a, no sé si al 200 o a 100, no sé si es el último. Bueno, el tema es que cada uno de estos, por ejemplo el 8, tiene una figurita en el 143 y tiene el hígado. Por ejemplo, nosotros, imagínate que nosotros encontramos un problema. Nosotros pues preguntamos si este par, ¿por qué la persona no tiene activado? Por ejemplo, ¿es una cirrosis hepática o una obesidad? Entonces, testeamos, podemos testar con la piel, si es por el producto de la obesidad, que tiene ese par activado, o es producto de una cirrosis, o una disfunción renal, bueno, lo que sea. Por ejemplo, es como para concretar, ¿no? Concretar es como para ir un poquito fino, ¿ya? Por ejemplo, suponte dame un nombre de una enfermedad que vosotros conozcáis, algo que sea que, suponte, no sé, por ejemplo, veamos esclerosis. Yo voy por aquí y busco lo que es la esclerosis. Con los pies. Y mediante esta técnica nosotros vamos de dos formas. Una, que la persona nos diga qué dolencia tiene, o podemos hacer un rastreo general. Lo que sí, para hacer un rastreo, imagínense, para hacer 1200 pares, para estar toda una mañana. Y además, y otra forma es, supongamos que hay una síntesis, eso es mucho más, el libro mucho más antiguo, nosotros podemos ir por página. Y uno coloca al paciente acá, comienza con los pies, dice la página 1, ¿hay alguno? Es en forma cuántica, hace un barrido. Si nosotros ir uno por uno, de que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No tiene que ir poniendo nada, dice la página 1. No, Incluso uno puede irse hasta decir de la página 1 a la 10, ¿hay alguno? Es lo que nosotros podemos hacer aquí, mira. Aquí, igual que con la tabla de funciones. Exacto. Claro, mira. Entonces, una vez que nosotros encontramos dónde está, pasamos al siguiente paso, que es colocar los imanes. Y ahí sale explicado, igual acá, que sale donde coloca el negativo y el positivo. Y después tenemos que esperar 15 minutos. ¿Ya? Esto es más engorroso porque te lleva tiempo. Máximo tú puedes colocar 10 pares, porque cuando colocas el número 10 ya se te han pasado, con el primero ya comienza, entonces hay que llevarlo anotadito para que lo piensen. Es una forma de certificar. Lo que sí, con los pares biomagnéticos, tienes solamente la posibilidad de ver dolencias que estén en la vida cronológica. No pasa la... eso es la otra, una limitancia que tiene el ni biomagnético. al transgeneracional. O sea, ahí quedamos si una persona trae algo de más atrás o en el periodo de gestación. No. Por eso es una herramienta que nosotros buscamos como algo puntual. Por ejemplo, tú me hablabas de la esclerosis, ¿no? Un complemento. Y nosotros lo vemos así. Por ejemplo, vamos a ver la esclerosis. Mira, la esclerosis múltiple está en el 2227. ¿Vale? Entonces aquí hay una serie de pares y llega hasta abajo. Entonces yo anoto 2227 el papelito hasta donde llegue esto. Hasta ahí. Son posibles pares. Posibles pares. Exactamente. Para una sola enfermedad. Para una sola enfermedad. Con síntomas. Con un solo síntoma. Llega hasta el 2295. Hasta el 2295, hasta aquí. ¿Ya? Entonces yo chequeo esos pares. ¿Tiene algún par entre ese par y ese par? Sí, me dice. ¿Por cuál? O no tiene ninguno. Si no tiene ninguno, no tiene nada. Y llevas por número. ¿No? Claro. Pregunto, ¿existe un par entre el primero y el segundo? Entre el 2200 y tanto y el 2200, me dice que sí. Después voy del 2200 al 2050, al 2200. Igual que la edad de... Igual, nosotros todos lo hacemos igual. ¿Ya? Entonces ubicamos los pares y nos da la confianza, o sea, la seguridad que esa persona viene con esclerosis múltiple. Cuando tenemos alguna duda, si nos dice primera y trae un certificado médico y nos dice que ya viene con una esclerosis múltiple, de todas maneras. Esto yo con un trabajo más fino, a poder buscar a veces cosas como más puntuales.
Es que, si me entiendes, de tener 100 pares o 50 pares, es que es una variedad, mucha información que nos puede dar, ¿me entiendes? Si yo tengo la duda, si es, por ejemplo, yo que sé, una Exodus muy parecida, pues con este sistema puedo certificar que también. Internet, ¿cuál es? Pero Claro. no se ponen los pares. No Sí, se pues, ponen nada, los imanes. claro. Más que nada como rastreo. Los imanes nosotros no los ponemos. Bueno. Pero además que las impactaciones también se pueden sacar de la misma forma que nosotros lo sacamos. O sea, yo puedo ir, por ejemplo, suponte que el par, este par, el 2212 múltiple es el par vejiga-cadera. ¿Ya? Vejiga-cadera. ¿Ya? En teoría, a nivel de esto, habría que poner uno en la vejiga y otro en la cadera. Nosotros simplemente ponemos un papel que pasamos, eso que usa usted, vejiga-cadera, y buscamos la fecha, buscamos el modo y lo desconectamos. De la misma forma. Tienes que Se coge saber. eso para hacer cronológico prestacional. No, tienes que saber que es cronológico, porque si no, no vale. Exacto, pero igual, digamos, no es necesario a veces usar los imanes. No, por eso. Los imanes en realidad, esto tiene su Pero ¿y problema. por qué no puede ser prestacional? Porque no llega. Este sistema lo inventó un médico que no considera tampoco, no considera los transgeneracionales. Y ustedes se dan cuenta que los transgeneracionales es sumamente importante. O sea, si no, por eso, Su pero investigación llegó hasta la por eso nosotros lo usamos como herramienta, como la primera parte, ¿no? La primera parte como decíamos rastreo. Y la segunda parte es poner los imanes en impactación para aliviar el problema. Nosotros nos quedamos con la primera parte, con rastreo, cuando lo hacemos y tenemos un problema, pues le decimos, mira, esta persona aquí, no sé si tendrá esto, tendrá esto otro, y por el tiempo que estuvo se tiene que ir, pues lo buscamos, ¿no? Y tratamos de ubicar el problema, ¿no? Pero es como una ayuda, que en un momento podemos estar. Hoy en día tenemos más ayuda, y le pasaremos una hoja que está muy bien, y prácticamente esto no se usa, pero siempre está ahí, disponible en un momento dado que tengamos algo, ¿no? Por ejemplo, es que aquí hay de todo, es que si usted, por ejemplo, acá hay, por ejemplo, planteamos un poquito más el programa este, yo uso el programa, ya, antes usábamos el libro ese, pero yo uso el programa, es más fácil. Usamos, por ejemplo, otra enfermedad que me dio, bueno, no sé, es que hay de todo. Vamos a ver aquí, por ejemplo, podemos, incluso, yo uso la forma de uso del sistema inverso. Yo uso el sistema inverso, es decir, busco qué es el par que me tiene tal problema. Entonces, no por paso, sino que de acuerdo a él voy a ver. Y bueno, Es que a lo mejor esa persona no tiene un diagnóstico de enfermedad y tiene unos síntomas. claro, es que hay. Que eso le ocurre mucho. Claro, nosotros siempre, esto lo voy a usar yo cuando lo que le vamos a pasar ahora, ya no tengamos herramientas, pues usaremos esto, yo uso esto, pero primero usaremos la otra, ¿no? Que son mejores. Qué bien. Esta información es muy completa, la que le hemos pasado ahora. ¿Ya? Bueno, y aquí tenemos ya los cáncer, yo lo he visto en los hospitales, que la gente que se salva es un porcentaje bajísimo, más bien cuando hay cirugía, cuando te sacan una mama, pero otro tipo no. Pero lo único que se puede ofrecer la medicina alópata es la quimio, no hay otra, quimio o radio, y ya está, y si no, para acá. Entonces eso es lo que hay. Lamentablemente nunca estaba de tema. El doctor Navarro dice los factores de medicina de la Universidad de California afirma que la quimioterapia no elimina el cáncer. Este hecho ha sido documentado durante décadas. El doctor Ta de la Escuela de Salud publica que Howard dice que solamente el 3% de los pacientes tratados con quimioterapia son curados. Más adelante agrega que no se puede curar el cáncer con radioterapia porque las dosis de rayos necesarias para destruir todas las células del cáncer son las mismas que destruirían todas las células del paciente. O sea, que tú le aplicas quimio, no te cargas el cáncer, pero también te cargas la persona. Entonces, existe esa paradoja, ¿ya? Nosotros desde este punto de vista, nosotros decimos que lo primero que no hay que desmaterializar, o sea, no sacar un poco el drama, ¿ya? Si nosotros lo vemos desde el punto de nuestro, lo vemos de otro punto de vista, ¿ya? Sabemos que la enfermedad es una enfermedad, al igual que un resfriado, es una enfermedad cuántica, ¿ya? Y que tenemos que tratarla de la forma que nosotros lo hacemos, o de forma alternativa, pero tiene que ser de la misma forma.
Y si tienen la quimio también puede en un momento ayudar, también puede ser complementaria, pero... Entonces, vamos a hacer un poquito de resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Y aquí hago un poco el análisis de los sentidos de la descodificación energética, lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Aquí hay un salto que vamos a ver a nosotros, ¿ya? Yo creo que estén preparados ahí. Primero nosotros, esto es lo que estamos haciendo, es decir, tenemos un conflicto, buscamos la emoción, hacemos el resentir y inmediatamente esa emoción, como ya no tiene problema, se produce una vagotonía y termina la vagotonía y la persona, el cuerpo ya intenta su reparación. Eso es lo que hemos hecho. Esto tiene una fecha, ¿ya? Y esto de acá tiene otra fecha. En la misma primera emoción, tenemos una emoción, le ponemos un resentir, o sea, cada vez que nosotros hacemos resentir, empieza a la vagotonía, ¿no? La reparación. Por lo tanto, ¿qué pasa? Nosotros aquí estamos teniendo diferentes fechas, es decir, tú vienes para acá y te dices, me duele la pierna, pues tiene una fecha, me duele el brazo, tiene otra fecha, me duele el corazón, otra fecha, y así, empezamos a sacar cosas, es lo que hemos hasta ahora aprendido, ¿no? ¿Sí o no? No hay duda hasta ahí, ¿no? Sí, espérate, disculpe un segundito, para los que no están atrás, entonces, más o menos van entendiendo lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros cuando buscamos una dolencia, colocamos a la gente y tenemos un protocolo. Y este protocolo empezamos, si es cronológico, gestación o transgeneracional. Y después pasamos a buscar la fecha en que ocurrió, buscamos la emoción y quién la produjo. ¿Van bien, verdad? Sí, sí, sí. Ya, está ahí más o menos, ¿verdad? Esto es lo que hemos hecho hasta ahora, lo que le hemos enseñado hasta ahora, este es el camino, ¿eh? Ahora, nuestra creencia es referente al fenómeno tumoral, dice que el cáncer es un ataque a las células que avanzan. El cáncer es un sistema que ataca, que avanza. ¿Ya? Hay otras enfermedades que son retroceden, por ejemplo, los huesos se calcifican, no, en este cáncer avanza. Ese avance es cuántico, o sea, el avance lo maneja el cerebro de forma cuántica, porque tiene un conflicto y para él es una solución esto, es una solución biológica. No confundáis solución con la solución al problema, es solución biológica del cuerpo, que para nosotros es un problema, no un cáncer. Bien, todo controlado por la solución del cuerpo, del conflicto, y su solución es de la misma forma, no puede ser de otra forma, tiene que ser de la misma forma. También tiene que ser forma cuántica y tiene que ser al revés. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Pues ahora vamos a pasar a un punto, a la primera herramienta que queremos que aprendan este sábado. La primera herramienta es que detectamos cuando vimos que las personas que tenían cáncer eran hipersensibles. Y todas las personas que hemos visto con cáncer, todas son hipersensibles. ¿Y qué es lo que es hipersensibilidad? La hipersensibilidad genera programante. Dice, recordemos que estas no tienen síntomas, es decir, cuando una persona es hipersensible, lo normal de una sensibilidad emocional, hablamos de la sensibilidad emocional, sensibilidad emocional y hipersensible a la sensibilidad emocional, hipersensible a la emoción. Una persona normal, que no tiene ningún problema, tiene un grado de 2, 3, 4, 1, 0, no, 0 no, 2, 1, por ahí, eso es lo normal. Y las personas que son hipersensibles están por sobre, es decir, ya se salieron de la sensibilidad y se pasan a otro cuadro, que es la hipersensibilidad. ¿Y qué pasa cuando una persona es hipersensible? Pasa que cualquier cosa le afecta. Entonces aquí ya nos cambia, nos borra todos nuestros paradigmas. Es lo que se le llama paz, personas paz, personas altamente sensibles, que ya hay hasta asociación, hay terapia y todo. Exacto. ¿Qué pasa? Que aquí se nos caen todos los paradigmas del biomagnetismo, o sea, de la biodescodificación. La biodescodificación dice que tiene que haber creencia, que tú tienes que tener unas creencias, por ejemplo, que con un conflicto tienes que tener una creencia, que si yo creo, por ejemplo, que determinada situación me va a afectar, pues me va a afectar porque yo tengo una creencia que esa situación me afecta, pero aquí da igual. Una persona que es hipersensible no le importa nada. Una persona que es hipersensible tiene un programa que trae generacional o ella se lo ha generado, lógicamente, independiente de lo que piense, se va a enfermar. Y más encima es hereditario. ¿Y no se puede descodificar eso? Claro. Lo descodificamos. Eso es lo que tenemos que aprender ahora. Y simplemente preguntas, ¿es hipersensible o no lo es? Exactamente. Pero quiero que entiendan que una persona con hipersensibilidad... La hipersensibilidad
puede ser ya- cronológicamente. La mayoría de las personas que hemos encontrado eran transgeneracionales, pero también hemos encontrado una para ir cronológica. Yo también he encontrado eso metodológico. Claro, cronológica. Pero ¿qué pasa? Yo creo que entendamos ahora el concepto de la hipersensibilidad. La hipersensibilidad le pusimos los puntos negativos y todo lo que es negativo. La hipersensibilidad no tiene nada positivo, es un problema. ¿Ya? La hipersensibilidad genera programantes, es decir, una persona que no quiere decir que yo soy hipersensible y las emociones, por ejemplo, el sufrimiento me afecta mucho. Una persona como él, pues se muere un gato y me dice, bueno, se murió. Y a mí me afecta, pero me afecta más de lo normal, porque ese gato no era mi mío. O sea, yo soy muy receptivo a ese tipo, ¿ya? Pero lo peor no es eso, lo peor es que mi cuerpo va a afectarme a algún órgano, es posible que me afecte algún órgano, por ese conflicto que para una persona era nada. ¿Ya? A lo mejor yo veo la televisión y veo las muertes que están allá en la guerra y me afecta tanto, ¿ya? Que me genera un problema físico. ¿Ya? Y luego encima voy a conversar con mi suegra y con una discusión y vuelvo a tener otra reacción y reacciono más allá de lo que las personas normales reaccionan. Por lo tanto, cualquier tratamiento que nosotros estemos usando en este momento, saquemos una hipertensión o una diabetes, lo que sea, cuando una persona es hipersensible, cambian totalmente los parámetros, porque las personas se salen de los rangos, ¿ya? Y genera programantes, es decir, hablamos de los programantes, decíamos que, por ejemplo, si yo tengo varios vasos de agua, aquí, y cada vaso de agua soy yo mismo, yo echo un poquito de agua y cada vez que tengo un problema tengo hecho un poquito de agua, ¿no? De repente ese vasito de agua se rebasa, es cuando yo se me produce el desencadenante, cuando yo tengo el problema. Pero no lo olvidemos que los otros vasos siguen llenos de agua o están a punto de rebasar. ¿Ya? La hipersensibilidad genera muchos vasitos de esto. ¿Ya? Una persona a lo mejor normal no le afecta, no tiene ningún programante, no se le desarrolla el programante, pero una persona hipersensible genera muchos programantes en su vida. No entiendo bien el concepto de programante. Programante, mira, imagínate que... Se le explico una cosita, mira. Por ejemplo, una persona que ha perdido a su hijo, ¿ya? Si lo tiene 25 años, resulta que se le ha formado un programante, por ejemplo, para el cumpleaños, para el santo, para Navidad, porque cada momento va a ir, le va a venir ese, ¿ya? Cada vez que ocurra se va a venir abajo. Como detonante de... Exacto. Cada vez que ocurra de estos hechos lo va a recordar en el santo, en el cumpleaños, en Navidad, cuando va a un lugar que fue con él. O sea, ves que va a ese lugar, se viene abajo. Exacto. Eso más o menos sería... Claro, pero eso en la vida real lo tenemos en todas las situaciones. O sea, cuando tenemos, por ejemplo, en este caso una novia, que la recordamos, incluso los programantes lo hacemos nosotros mismos. No es necesario que esté en la tercera persona, ¿verdad? Basta que pensemos mucho en una relación y ya nos generamos programantes. Es decir, hacemos que un paso se llene de hábitos, ¿no? Y eso a la larga nos va a pasar factura porque aunque no en el momento, no tengo síntomas, pero sí en el futuro se me va a desencadenar. ¿Ya? Por lo tanto, la hipersensibilidad genera más vasos de estos, más programantes de lo normal. ¿Ya? Todos generamos programantes, pero esto ya se sale de los rangos. Aumenta la posibilidad de un porcentaje que tienen cáncer. Todas las personas que tenemos cáncer todas han sido. Eso es lo primero que hemos quitado, ha sido esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque he encontrado a las personas con fibromialgia, con hipersensibilidad de grado 5. Nosotros lo graduamos, lo decimos cuánto es el nivel de hipersensibilidad. Lo llevamos de 0 a 10. 0, nada, 1, un poquito, 2, 3, 4. ¿Ya? Basta que tenga 1 y haya un problema, pero si tiene 9 es más problema que tenga 1. ¿Qué significa? Que la persona, todas las personas que hemos encontrado con cáncer, todas, no se salvaba a nadie, todas son hipersensibles. Acorta la vida que permite que aumente en forma exponencial la enfermedad. O sea, si tú te enfermas de cáncer, te vas a enfermar de otra enfermedad. Siempre vas agarrando cualquier cosa. ¿Ya? Cualquier cosa para que la gente normal pase desapercibida y no se enferma, no le pasa nada, estas personas sufren. Y si es transgeneracional, mientras no se desconecte transgeneracional, pues hagan lo que hagan su forma de vida y hagan su terapia que hagan, nunca van a poder salir, porque están con un programa hecho de antes.
Puede ser de origen transgeneracional o de características y recae sobre el clan. Claro, de hecho, todos los transgeneracionales que recaen sobre los clanes y las personas, por ejemplo, que han tenido hipersensibilidad recaen sobre los hijos y los hijos sobre los otros hijos y va esto como una cadena, ¿no? En el fondo se produce una extinción del clan. Hasta ahora todas las personas que casi que hemos encontrado tienen hipersensibilidad. Las personas que con niveles inferiores a 5 hemos encontrado con fibromialgia y otros. O sea, los menos no tenían cáncer, pero tenían enfermedades grandes como fibromialgia, enfermedades, ¿ya? Y vosotros lo vaya a vivir, no es que te lo cuentes, lo vaya a vivir. Está presente en muchas personas, nosotros pensábamos que nosotros no lo pasamos la primera vez porque pensábamos que esto era como las personas fuera de lo común, ¿ya? Y lo hemos dado cuenta, este mes y medio que hemos estado, que la gran mayoría de cada 5 o 6 personas hay uno que tiene hipersensible. Y si no hay hipersensible es porque tu familia, la historia, pero no es algo que sea muy... nosotros pensábamos que dijeron, bueno, las personas con cáncer y ya está. Que va, hay un montón de enfermedades que no dan cáncer y son hipersensibles. Y las que no se han enfermado pues, están a punto de... ¿Entendés? Nos quedamos con ese concepto. Bueno, las personas que están siempre enfermas, que no tienen cáncer, son hipersensibles, exacto. ¿Y tú te das cuenta? Ayer me ocurrió un caso por teléfono con una amiga del día siguiente. Me dice, sabes que he intentado, cómico, 10 veces suicidarme. Y ahora estoy mal, pero estoy saliendo. Yo le dije, estaba haciendo eso. Le dije, te voy a testar a ver qué pasa. Y con este testar me sale que tiene realmente la emoción de suicidio, la tiene activa. Totalmente activa. Y comienzo a ver de dónde viene y era transgeneracional. Le saqué la fecha y todo, la llamo, converso con ella. Y dice, sí puede que sí, porque tengo 4 parientes que se han suicidado. O sea, se han suicidado y ella está en esta misma. Entonces le hizo una desconexión. Y esas personas son hipersensibles, la hemos visto. 10 veces tratan de suicidarse. Una vez que se desconecta, Se borra toda que ha generado exacto. Yo eso me lo planteé porque justamente estoy muy en contacto de la de esta técnica a una amiga terapeuta de Canarias. Y ella me dijo, mira, estoy dirigiéndome sobre todo a hacer técnica de terapia a los PAS. Que hay una asociación ya, y entonces hay unos test y todo. Y si resulta que yo soy, pero es que todo los pacientes, claro, por resonancia, y yo le dije, pero bueno, y eso no se quita, y me dijo, no, porque es neurológico, pero yo pensé, esto debería ser una herramienta para eso. Mira por dónde me la empezó ahora. Bueno, y... Decía que no, que era neurológico y que no se quitaba. Claro. Yo, por ejemplo, cuando ella me llamó, yo le pregunté, ¿está activo? Y ahora yo vuelvo a preguntar, como aquí hice la conexión, ya no sé si está activo. Eso es lo bueno de esta técnica, que uno pregunta antes y pregunta en el momento mismo y tiene la certeza que no está activo. Pero si hablamos de la epigenética, aunque sea neurológico, también puede cambiar, porque ella me pasó un test y yo le dije, según este test yo soy también. Digo, pero te puedo asegurar que yo no sufro como tú. Es decir, he utilizado ya recursos que no me ocurre. Y entonces dijo, pues mira, tú habrás sido de esas personas que... Entonces pienso que sí se puede cambiar, porque no se va a tomado conciencia. Claro. Algo ha ocurrido porque yo todo lo mira, según esto y yo no pero, sé. claro, pero no se olviden que cuando es transgeneracional, da igual que no hay conciencia, no hay conciencia. Sí, se va a repetir. Se va a repetir. Es más, cuando ustedes se han dado cuenta aquí, cuando hacemos un transgeneracional, y fíjense, cuando hacemos un transgeneracional, les decimos, transgeneracional, sí, fue la madre, produjo la emoción, humillación, en la fecha tal, muy bien. Y la persona que está aquí, acostada, está escuchando eso. Y usted ve que no se le ha pasado absolutamente nada, no se le quita. ¿Sabes? Cuando hacen el resentir, en ese momento se produce la desconexión. Pero si no le hacen el resentir, no se desconecta. Es lo mismo que usted, imagínense, usted tiene una pelea con su novio el 24 de diciembre del año pasado y se acabaron de tirar unos chascos allá. Ustedes saben que la fecha fue el 24 de diciembre. Saben que la emoción que viene del dolor, saben todo, pero inconsciente no se quita. Solamente se quita cuando se hace el resentir. O sea que tenemos que tener la información, pero a su vez
Para que el cerebro se entere de que hay que decirle al cerebro de los sentir que tengo el papelito, o otro sentir. Entonces, una cosa, si tú te acuerdas de emociones amargas, ¿no? O sea, conflictivas, de fechas concretas, tú puedes hacer el resentir de todo lo que... Porque esa emoción está atrapada. Aunque Claro. tú posiblemente crees que no, que yo las pasamos. Claro. Pero está atrapada. Y entonces haces el resentir de conflictos en tu vida que tú recuerdes. Claro. específicamente. Pero tienes que leer el papelito. Y tienes que Sí, decir, el resentir no te lo tienes que leerlo, porque si no lo lees, Y te va confirmando, o sea, si la tienes activa o no la tienes activa. Claro, Eso- sí. Incluso si por ejemplo hay un bloqueo, y no sabes exactamente, pero sabes que a nivel transgeneracional traes una historia, ¿cómo usaríais? ¿Se buscaría la emoción? Por ejemplo, hay una persona que murió, que tal, Bueno. que se sabe que hay un problema en la familia porque, bueno, murió de parto, lo que sea. Entonces, ¿ahí cómo se haría? No, nosotros vamos... ¿Cómo se buscaría? Nosotros eliminamos transgeneracional, buscamos el ancestro, que si fuera bien. Sería, si por ejemplo esa mujer murió de parto, Ya. ¿no? Y ha provocado en el plan Sí. un conflicto, Sí. irías a ese. A ese día, Primero identificas quién fue del ¿quién fue la... ¿Qué la- problema tuvo esa mujer en ¿Dónde su está parto? aquí? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está en el extranjero? Supongamos que fue el número 5. Supongamos que fue el número en la tatarabuela, qué sé yo. Identificamos la persona, Sí, el aunque mes, el sí día, lo saben. y quién se la originó a esa persona. Ya, pero ahí tiene que hacer el resentir. Porque si tú, aunque tú tengas la Tienes que buscar información... a ella, ¿qué problema tuvo en su... Ella. para morir ahí. ¿Quién Ahí, se la exactamente. originó? ¿Quién se Y en la ese momento hacemos resentir a la abuela, no a ti, a la Claro, abuela. la abuela, Ya se cae todo. que Y ahí se cae toda esa... Se cae todo el ¿cómo se llama? El dominó, se puede decir, se cae todo el dominó para. Pero yo veo hay una cosa en el transgeneracional que yo la veo muy completa porque, bueno, yo he tenido un caso, ¿eh? ¿Qué pasa si no es el abuelo, si no es el hermano del abuelo? Porque el abuelo No, tenía 5 hermanos. el hermano no tiene parte. ¿Hay qué? Un hermano no le afecta. Tu sangre nacional viene de tu padre y tu madre, Vale. ¿vale? No de tu hermano. Pero ella dice de su tío. Sí, claro, Pero el tío, o es de sea, algo que está arriba. con respecto a mí, A ver, el abuelo... la información el se hermano transfiere del de abuelo. padre a madre. De padre, ¿cuál es tu padre y tu madre genética? No... Ya. Sí, pero a esa persona le puede estar afectando un hermano. Porque además Cuando es- tú llegas aquí, por ejemplo, ¿quién se lo provocó? ¿Un familiar? ¿Un externo? Si dice familiar, ¿quién fue? El padre, la madre de ella, después comienzan los hermanos, después comienzan los tíos. Claro, pues, pero ese ya es el conflicto de la abuela, ¿quién te lo que lo originó? sufre. Hasta que tú llegas, tú vas a llegar. Tú llegas, por ejemplo, que hay una abuela, o un abuelo, o una persona transgeneracional, pero ese tuvo un conflicto con alguien, con su familia, con su mujer, con su hijo, un hombre externo, una mujer externa, y ya está. A la que afecta a la línea, pero al que haya afectado puede ser el suegro, por ejemplo. Exacto. Claro, El claro, conflicto. claro. Porque Perdón. Y otra pregunta ya que estamos con el transgeneracional. Esa es la única duda que yo tengo. Sí, pregunta. Una vez que coges el transgeneracional, por ejemplo, una abuela, ¿no? A ella también le hace gestacional, porque puede ser... Claro, Puede ocurrir a ella. Puede ocurrir a ella. Puede ocurrir a Pero ella tú cuando estaba preguntas- en gestación. Cuando tú preguntas en qué etapa fue, se sale a ella misma, ¿fue en el cronológico o fue en el... En gestacional o incluso transgeneracional suyo. Claro. Claro. Tratamos a la persona del transgeneracional como si lo tuviésemos en camino. Exactamente. Igual. Exacto. Igual. Paciente al chico. Claro, todos nacemos con gestación. No intentamos simplemente decir, bueno, esto es la emoción, No, que se no, lo no. provocó, sino que vamos a hacerlo entero otra vez. Tenemos que buscar tener toda la información. Vale, No vale. tenemos nada de Desconecta a la persona de todo eso porque a mí me ha pasado. Yo he tenido gente que está desconectado haciéndole simplemente emociones y quién se lo provoca. Transgeneracional te hablan. No necesito hacer todo el protocolo de la persona del transgeneracional. Lo importante es que tú tengas después que has hecho cualquier proceso, tú tengas la activación. ¿Está activa esta emoción? Por eso se ha desactivado. A lo mejor tú tienes un poder tan grande que se No, te hace. no, Puede suceder, No. no, que tú tienes una intención tan grande que te puede Puede ocurrir. ser también, eso sí. Si tú tienes la intención, la energía suficiente, Eso sí puede pero ser. tú lo vas a comprobar después. Está activa, tanto con los pies, con las manos, con lo que sea. Bueno, Pero poder, ¿no? aquí lo vamos a entender, esto es muy importante, lo que van a ver ahora. ¿Ya? Esto realmente es ya lo último. Mira, ¿qué pasa?
nosotros hemos hablado que nosotros eliminamos, ¿no? En la diapositiva anterior teníamos diferentes fechas, ¿ya? Como la persona que podía tener en el músculo hace 2 años, podía tener una hepatitis, se le generó hace 5 años, una serie de enfermedades, ¿ya? Al hacer esto, vamos a hacer solamente una sola cosa. Vamos a producir lo que se llama la emoción única. Primero que nada, buscamos por ejemplo, vamos a ver, imagínate que tiene una hipersensibilidad, esa persona, es hipersensible. Es hipersensible y le llevamos la hipersensibilidad a 0. O sea, tenía un grado 3, vemos cuánto esa persona tuvo valor 0. Buscamos la hipersensibilidad, la fecha, le hacemos la desconexión. Esa fecha tiene una fecha, tiene una cronológica, es lo que sea. En este caso es transgeneracional y es una hipersensibilidad. Vamos a ver en el caso. Se produce y ¿qué pasa? La persona está aquí y yo pregunto, ¿es hipersensible? ¿Me dice que no? Porque ya hice la desconexión a su abuelo. Hasta ahí estamos perfectos. Pero en ese momento yo voy a voy a generar lo que se llama la emoción única. ¿Y por qué única? Porque vamos a agarrar en una bolsa todas las emociones y todos los problemas que tengo. En una ¿Sabes sola. cuál es la hipersensibilidad? Producto de la hipersensibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo le pregunto a esta persona cuál es su emoción que tiene ahora. Disculpa, después de la hipersensibilidad se pregunta, después de nuestra hipersensibilidad preguntamos esta. De ahí se crea una sola emoción. Una sola. Yo le pregunto cuál es la emoción que tiene ahora. Imagínate que tú estás aquí, Sonia, y yo te pregunto cuál es tu emoción que tiene hoy. Tu emoción no va a ser estoy castigada. Una vez que me has desconectado de la Y hipersensibilidad. una vez que te he desconectado, o bien un transgeneracional o lo que sea. Por eso puede ser hipersensibilidad, puede ser un transgeneracional o puede ser un parámetro espacial que lo vayamos a ahora. Cogemos todos los vasos y lo metemos en una jarra, digamos. Exacto, todos los agarramos en la base. La metemos. Exacto, entonces ¿qué pasa? En este momento yo te pongo acá y te pregunto cuál es la emoción única que tienes tú en este momento. Tú no vas a tener sufrimiento porque aquí no vas a tener nada, no vas a tener, si yo, desamparo, soledad, no, vas a tener una emoción así como falta de atención o inseguridad, una cosita así, suave, light. Y generamos esta barra. ¿Ya? Significa que todas las emociones las hemos traído de todo su pasado, las hemos traído a hoy, y hoy tiene una emoción que está con su resentir hecho. Por lo tanto, el cuerpo automáticamente empieza a sanarse solo. Empieza a generar vagotonía. ¿Y tú cuánto vas? Yo les digo, tío, ¿cuánto vas? A mí me salió que... ¿Pero cuántas vagotonías tenías en este momento? ¿30 y tanto? Ayer tenía 29 29. y esta mañana iba por 39. ¿Qué significa? Pero espera, Nos hemos perdido. no hemos perdido. Por eso es muy importante esto. Mira, funciona, lo entendemos de la siguiente forma, que es muy importante, lo tenemos aquí, lo vamos a ver. Mira, yo cuando hago esto, cuando traigo todas esas emociones para acá, es como que al cuerpo le dijera, tú estás, cuando nosotros nacemos con unos parámetros, lo veremos aquí, los parámetros espaciales, unos parámetros excelentes, unas condiciones excelentes de vida, es decir, tenemos una buena vitalidad, tenemos una visión excelente, nuestro hígado está al 100%, nuestro corazón al 100%, todo excelente. Nuestra columna vertebral está impecable, todo. Pero a lo largo de los años vamos a siempre a peor. El primer año, el segundo año, 10, 15, 20, vamos siempre a peor. Cuando llegamos aquí, los ponemos aquí, tenemos ya 50, 40 años, lo que sea, pues ya tenemos todos esos parámetros, todas esas condiciones que yo tenía, a lo mejor ya no están tan buenas. Es decir, a lo mejor tengo un problema en la columna, tengo una diabetes, tengo una hipertensión, tengo cualquier enfermedad, la tengo. Ahora, cuando yo hago eso, cuando yo me traigo la emoción y hago la emoción única, el cuerpo le hemos trasladado la fecha. Ya no tiene la fecha antigua, sino que genera una fecha única, que es la fecha de hoy día. Yo creo que es que estaban, como me pasó a mí ayer, entendiéndolo mal. Cuando se busca la emoción única, no es que tú tengas que decir todas las emociones anteriores, no, es que automáticamente cuando tú buscas la única, es como si esta fuera la solución de todas las anteriores. Esa es la solución de todas las anteriores. Está rodeado. Está rodeado. Entonces tu cuerpo se empieza a sanar solo, empieza un problema que una vagotonía sola. Es decir, imagínense que hablábamos de las capas de cebolla recién, anteriormente.
Yo no sé si esta persona, por ejemplo, que se van acá, tiene el hígado lo tiene medio complicado. A lo mejor el hígado ni me duele, ¿te duele el hígado? No, pero a lo mejor sí lo tiene con conflicto. Su cuerpo se reconoce el mismo que tiene un conflicto en el hígado e inicia una vagotonía de reparación, un proceso de reparación. ¿Se reparará ya o no? Ya eso depende del órgano, de la persona, de la historia. Pero su proceso, su activación en reparación, lo empieza a hacer de forma automática. Es como que te deja en 0 kilómetros. Ya te deja un coche nuevo, los años te han hecho un coche más viejo, y ahora te digo, soy un coche nuevo, pero tengo una raya, tengo un esto, necesito... Es como si encendiera el interruptor para auto-resetear. La emoción es la emoción del momento. Mira, A ver, ¿por qué tú, por ejemplo, entendamos, por qué tú, por ejemplo, tú puedes tener un resfriado? ¿Por qué tienes un resfriado? Porque tienes un conflicto. Sí. Ya. ¿Por qué tú tienes el hígado con problemas? Porque tienes un conflicto. ¿Ya? Si tú no tuvieras ese conflicto, el hígado automáticamente se empieza a reparar. ¿Por qué tú sigues resfriado? Porque el conflicto no lo ha solucionado. Si ese conflicto lo llevamos a una emoción única, a una emoción del día, pues ya el cuerpo no tiene resuelto, no tiene conflicto. Al no tener conflicto, se automáticamente se empieza a reparar. con lo que le pasó Pero las sesiones se acortan, ¿no? Los clientes se acortan. Con una sola sesión, el cliente ya no vuelve. Claro. ¿Cómo es esto? Claro, mira, a ver, vamos a ver el caso puntual, una explicación como después Manuel. Él llegó allí donde dijimos, fue allá y le hizo un chequeo y encontró que tenía muchas situaciones que se vuelven a activar aquí y allá. Entonces lo empezó a chequear y le sacó que era hipersensible. Eso significa que es como anda sin ropa. Entonces andar sin ropa, cualquier aire igual le afecta. Entonces le sacó esa hipersensibilidad, por lo tanto le dio todo lo que tenía acá. Y posteriormente le hizo lo que era la emoción única. Al hacer la emoción única, agarran todo eso, tal como y se mete en un embudo. Y en vez de tener mucha gotera en el techo, dejamos un solo chorro de agua. Claro, y ese chorro de agua le producimos el receptivo, o sea, la conducción. Solucionamos el chorro de agua. Claro. Y no tenemos ya la gotera. Comienza a hacer un reset el inconsciente y comienza a barrer todo el cuerpo. Empezó con 3, 4, 5 y va a ir aumentando la vagotonía. Toda esa vagotonía son problemas que se le están resolviendo interiormente, que a lo mejor no salían a la luz, pero automáticamente está reseteando todo. Y al cuerpo puede llegar hasta 30, 40 vagotonías. Me pasó a mí, ¿verdad? ¿No tú dices con eso? A la primera. Claro. 40 vagotonías. 7 de hipersensibilidad tenía. Claro. Pero entonces solamente se hace este protocolo para las personas que tienen hipersensibilidad o puede hacerlo No, para el que todo? tiene hipersensibilidad, para el que tiene hipersensibilidad. Pero- Y una vez que tenemos esta, se la vamos a dejar en 0,1. ¿Qué quiere decir eso? Que le colocamos un manto encima y la tenemos protegida. La Pero emoción las única, personas que no son hipersensibles, la emoción única funciona con un transgeneracional, cualquier transgeneracional funciona con una hipersensibilidad o funciona con un parámetro especial. Déjame llamar parámetro especial, que lo veremos ahora. Porque esas cosas las producen. Las personas que no son hipersensibles, no, porque me coloque yo, por ejemplo, me acuerdo que siempre yo, tengo casi cero de posibilidad de enfermarme, siempre estoy casi al 100% sano. Yo del 2003 que llegué ahora, 2 veces, una porque me quería inyectar y otra porque tuve un mes de autogestión. Las únicas 2 veces que he estado enfermo acá, nada más. ¿Por qué? Porque yo trato de resolver mis problemas inmediatamente y saco todo. Pero lo que él, tengo, sobre saco. todo, que él no trae ninguna información transgeneracional, él no es hipersensible, entonces, porque la hipersensibilidad, como les digo, supera lo que tú quieras. Ya, por mucho que hagáis deporte, por mucho que hagáis lo que hagáis, si soy hipersensible, la sí, tenés gente- que- Si traigo transgeneracional, gente no me lo puedo con sacar. corazón, gente sana comiendo, gente deportista, o sea que se quedan fritos. Claro, la hipersensibilidad es una información que tú te la tienes. ¿Ya? Y nosotros pensábamos que eran poquitas las personas y nos hemos dado cuenta, aquí ya hemos visto que son hipersensibles. Tiene hipersensibilidad. ¿Entendí? Tu hijo también, Mi médico, los dos. los dos, claro. Entonces el hijo de ella agarró 40 vagotonías. ¿Por qué? Porque tu hijo se cayó en una moto, tuvo un problema de pierna, no sé qué historia. Estaba embarazada. Estaba embarazada de los meses, de 2 meses, cuando mi hijo tuvo un accidente con la bicicleta.
y lo pasamos bastante mal, y después mi hermano también que murió. Claro. Estaba yo embarazada de 5 meses y medio, entonces son impactos emocionales. Pero a mi niño le venía de mi tatarabuelo. Claro, claro. O Pero al lo que pasa es que eso, físicamente sí, él tenía muchos problemas físicos. Sí. Imaginen ustedes que ustedes tienen un dolor, un tendón en la pierna, un dolor ahí que les duele. Eso es una emoción, es una melatonina. Si tienen, por ejemplo, sobrepeso, otra. ¿Ya? La vista también se la va a agarrar, aunque a lo mejor no se la soluciona, pero se la va a tomar igual. ¿Ya? La miopía es una melatonina, la hipersensibilidad es otra. Y así una serie de emociones que tu cuerpo la adquirió porque tenía unas condiciones. Pues esas condiciones ya no las tiene y automáticamente se dice, esto es increíble. Vaya, increíble porque nos da una solución a las personas, por ejemplo, que tienen muchas historias, como una persona que tiene cáncer. Entonces, inmediatamente el cuerpo reconoce, por ejemplo, que ese hígado o ese corazón o esa válvula que está trabajando mal e inicia un proceso de reparación. Nosotros como no lo damos ni cuenta, la persona todo se entera, ni sabe, pero automáticamente se inicia. Y cada melatonina tiene su fecha, tiene su epiletoide, tiene su fecha de finalización. Si él tiene 30 tantas, 39 iba ya. 39. ¿Eso qué Y es? el 39 melatonía. 39. 39 conflictos emocionales. 39. Significa que tiene 39 reparaciones en este momento. Una tendrá 20 días, otra tendrá 10 días, una tendrá un mes, otra tendrá 2 meses. Todo depende de cómo usted. ¿Y por qué no podemos utilizar esto en personas normales, sensibles? No, si lo usamos en todo. No solamente para los hipersensibles. Para todo. Por eso le pongo aquí transgeneracional. Primero hay que hacer lo otro. Claro. Primero hay que hacer lo primero. Claro, primero hay que hacer lo primero. Claro, es de hipersensible. Claro, pero por eso le vamos a explicar por qué hay que hacer una cosa y después otra. Pero se las puede hacer todo. Y cuando ya no se nos acaba